fiesta de Enero. Te pido, Señor, que esta noche nos hables por medio de tu palabra santa. Señor, úsame, toca mis labios, que no sea yo el que hable, sino que seas tú el que hable esta noche. Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bueno, pues vamos a seguir nuestro estudio a través de el primer libro de la Biblia, Bereshit, que es Génesis, o en español Génesis significa comienzo. La vez pasada, la última vez que nos vimos, hablamos sobre la hambruna, ¿verdad? Los 7 años de hambre que azotó toda esa región, la región que era dominada por Egipto, y obligó a los hijos de Jacob a ir a Egipto a comprar alimento. Y mientras fueron a Egipto, José, el hermano de ellos que habían vendido la esclavitud, ya había sido ascendido al puesto de primer ministro. Y José era el que controlaba la venta de los alimentos, era el que llevaba el control de la administración de la casa de Egipto, no nomás de Faraón, sino la casa de Egipto. Y cuando fueron, José los reconoció. Dijo, allí vienen mis hermanos, y ellos no lo conocieron a él. Y los puso a prueba, ¿verdad? Los puso a prueba porque acuérdense que sus hermanos le habían hecho esa cosa terrible, pero también no habían vivido vidas muy piadosas, muy pías. Y yo creo que Dios usó a José para ponerlos a prueba. Entonces, ¿qué hizo? Habló con ellos, se dio cuenta, o les preguntó, y le hablaron sobre su hermano menor. José los acusó de ser espías, y les dijo, para probarlo, tráiganme a su hermano menor. Y uno de ustedes se va a quedar aquí aprisionado, y aprisionó a Simeón, y los regresó todos a Canaán, a su casa. Y cuando regresaron, imagínense Jacob, los hijos de él cada rato regresaban con malas noticias, ¿no? Y ahora regresaron con la noticia de que Simeón no estaba con ellos. Y la verdad es que Jacob no le tenía mucha confianza a sus hijos. Le habían hecho muchas cosas, y la peor de todas era de que habían regresado sin su hijo José hacia unos como 17 años atrás, o 20 años atrás. Y ahora pues le llegaron la noticia. ¿Qué crees, papá? Las buenas noticias son que traímos comida. Las malas es que tuvimos que dejar a Simeón. Ya le contaron la historia de que había un hombre regidor que les había dicho que se iba a quedar con Simeón, y que los había usado de espías, y les dijo para comprobar que no eran espías, tenían que regresar con Benjamín. Y Jacob dijo, no, de ninguna manera. Le pasa algo a Benjamín y me muero, me matan. Bueno, ese fue el capítulo pasado, y ahora vamos a continuar con el capítulo 43, y vamos a ver qué aconteció después de que regresaron con la comida y pasaron un tiempo. Se les acabó la comida, obviamente, porque acuérdense que el grano que compraron no era una cantidad mínima. Era una cantidad grande porque tenían que llevar para comer ellos, pero también los animales. Entonces estaban cargados de grano para poder que sobrevivieran ellos y sobrevivieran sus animales también. Ok, vamos a empezar pues ahí en el Génesis 43, capítulo 1, verso 5. Amor, fuerte por favor todos. Del 1 al 5. El hambre era grande en la tierra. Y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para vosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviareis a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviareis, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Entonces,
el alimento que habían traído los hijos de Jacob se había agotado, y Jacob les dijo: hijos, ya se acabó la comida, vayan por más comida. Entonces, ¿qué sucedió? Judá dijo: papá, le queremos recordar que el hombre que está a cargo ya nos dijo que si no regresamos con Benjamín, que no regresáramos, ¿verdad? Escriben en sus papeles. Judá se había vuelto el líder de los hermanos y le recordó a Jacob la demanda de José de regresar con Benjamín. Entonces, para esas alturas, Rubén había perdido su privilegio del primogénito y había pasado a Judá. Y todo eso era muy profético, porque acuérdense que de la tribu de Judá es de donde nació Jesús. Entonces Judá heredó la herencia del primogénito, pero también es un retrato de la venida del Mesías, la venida de Jesús, ¿verdad? Entonces Judá tenía que estar a cargo. Es de Judá donde vinieron los reyes y donde eventualmente va a venir el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿verdad? Entonces Judá dijo: papá, pues sabes que si no nos ve así con Benjamín, no vamos a ir, porque allá nos va a hacer algo aquel Señor, y francamente tenemos miedo. Entonces los hijos de Benjamín tenían miedo regresar sin Benjamín, especialmente después que descubrieron que se les había regresado su dinero. ¿Se acuerdan ustedes que cuando regresaron se dieron cuenta que el dinero que habían pagado se los volvieron a meter en el costal? Y tenían miedo, si regresaban sin Benjamín, no nomás de eso, que les iban a recordar que los iban a acusar de robo, y la pena para robo era la muerte. Entonces estaban bien asustados. Miren, ¿cómo les puedo decir esto? Dios a sus hijos nunca los deja que lleguen muy lejos si andan en pecado. De alguna manera u otra va a hacer algo para regresarnos a su redil. Entonces, si somos hijos de Dios y andamos en pecado, nunca vamos a andar a gusto. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que a quien Dios ama, Él disciplina, corrige. Así como nosotros los padres, cuando sus hijos están chicos y vemos que están haciendo algo mal, los corregimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los amamos. Si no los amáramos, decíamos: no, pues haz lo que quieras, crece como quieras, métete en los problemas que quieras. Pero no, porque el padre, la madre tienen amor por los hijos, los disciplinan, los corrigen. Entonces es lo mismo con Dios. Dios estaba tratando con los patriarcas. Los patriarcas se salvaron. Los patriarcas se fueron al cielo. ¿Cómo sé yo? Porque si ustedes leen el libro de Apocalipsis, se van a dar cuenta que los nombres de las entradas de la ciudad, de la ciudad santa, están los nombres de los patriarcas. Porque si no se hubieran salvado, entonces no estuvieran sus nombres ahí en las puertas. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios comienza a tratar con nosotros, con sus hijos, para volvernos a Él, para apartarnos del pecado, para corregirnos, para que podamos tener una comunión con Él. Entonces, si tú te has apartado del Señor, no andas a gusto en el pecado. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios te está jalando. Está trabajando en ti para volverte a traer al redil, ¿verdad? Para que pongas tu vida, para que corrijas tu vida, tu relación con el Señor. Entonces, imagínense, los patriarcas estaban estresados. No tenían un momento de paz, ¿verdad? Ahora tenían que regresar a enfrentar a Josué una vez más, pero esta vez llevar a su pequeño Benjamín. No sabían qué le había pasado a Simeón, y lo único que sabían es que iban a tener que ir a enfrentar a José. Vivían una vida de estrés, ¿verdad? Pero tenía un propósito, ¿verdad? Tenía un propósito. Dios nunca hace nada, hermanos, nunca permite nada en nuestras vidas por hacernos maldad, por vernos sufrir, sino que tiene un propósito, ¿verdad? Tiene que corregirnos, tiene que tratarnos, tiene que madurarnos, tiene que perfeccionarnos en Él. Y a veces Él permite cosas así, pero los hermanos los tenía Dios, como decimos, a raya, los tenía estresados, no estaban en paz. Y ahora ahí van, pero ¿por qué? Por la necesidad de la hambruna,
Dios tuvo que mandar esto porque Él tenía un plan para el pueblo de Israel. Acuérdense de eso. Entonces, ¿qué pasó? Que era tan severa el hambre o la hambre que no tenían opción más que regresar por alimentos. Ok, y las 6 al 10, por favor. Dijo entonces Israel: ¿Por qué me hiciste tanto mal, declarando al varón que tenía otro hermano? Y ellos respondieron: Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo: ¿Vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a esas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría: hacer venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: Envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta, si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti. Seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ya vuelto 2 veces. Los queridos papeles. Jacob estaba muy enojado con sus hijos por haberle revelado a José que tenían un hermano menor. Estaba muy enojado. Ya me van a hacer otra. ¿Cómo me pueden hacer esto? Judá asumió responsabilidad por Benjamín porque la situación era desesperante, ¿verdad? No era cualquier situación, se estaban muriendo de hambre. Tenían mucho dinero, pero ¿de qué sirve el dinero sin alimentos? ¿Verdad? ¿De qué sirve el dinero si no hay oxígeno? ¿De qué sirve el dinero si no hay agua? ¿De qué sirve el dinero si no hay alimentos? De nada sirve. Entonces, de tanta legata, ya habían perdido tanto tiempo por el asunto de Benjamín. Dice, papá, ya hubiéramos regresado si nos hubieras dejado ir. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que Dios le dio sabiduría a José para mover la situación de tal manera que iba a salvar a toda su familia, ¿verdad? Dios los estaba preparando. ¿Se acuerdan que hemos dicho que Dios nos empieza a incomodar? A veces Dios nos quiere mover y nos empieza a incomodar. Estamos muy a gusto, muy cómodos, pero de repente empiezan a pasar cosas y Dios nos empieza a incomodar, nos empieza a mover, porque quiere dirigirnos en una cierta dirección. ¿Y qué pasó aquí en este tiempo de hambre? Que Dios empezó a incomodar a Jacob y a toda su casa. Habían estado muy cómodos en la tierra de Canaán, pero llegó el tiempo en que ahora ya había una grande necesidad y ya no estaban tan cómodos, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando empecemos a pasar pruebas y nos sintamos incómodos, busquemos al Señor y pidámosle al Señor: ¿qué me estás diciendo? ¿Qué me estás hablando? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿En qué dirección me quieres llevar? Tenemos que empezar a buscar al Señor porque cuando empiezan a pasar esas cosas que nos empezamos a sentir incómodos, las cosas ya no funcionaban como antes, tal vez llegó grande necesidad, es porque tal vez Dios nos quiere llevar en cierta dirección. No necesariamente que nos quiera que nos movamos para otro lado, sino que quiere tratar con nuestras vidas. Tal vez nos esté dando un llamado, tal vez nos quiera entregar un ministerio, tal vez nos quiera dar otro trabajo, tal vez nos quiera bendecir, no sabemos, pero la cosa es que tenemos que buscar a Dios, ¿verdad? Y decir: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué me quieres decir con todo esto? ¿Verdad? Y Dios nos da la respuesta. Ok, 11 al 14, Jackie. Entonces Israel su padre les respondió: pues que así es, hacedlo, tomad de todo lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras.
Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero, y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Quizá fue Equivocación. equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces, la situación desesperante obligó a Jacob a hacer a un lado sus temores y accedió que Benjamín fuera a Egipto con sus hermanos, ¿verdad? No es cualquier cosa estarse muriendo de hambre. No es cualquier cosa mirar a nuestros familiares o nuestros animales morirse de hambre. Era una situación desesperante y por fin dijo, pues ¿sabes qué? Pues si los pierdo, pues ni modo, pero si no, de todas maneras nos vamos a morir. Entonces, ¿qué tenemos que perder? Nada. Llévense a Benjamín y que Dios esté con ustedes. Entonces, escriban sus papeles. Miren, hay una cosa de los hombres y las mujeres de Dios que, siendo imperfectos, siempre reconocen a Dios. Entonces, escriban sus papeles. Jacob siempre honraba a Dios, pues había aprendido a tener fe en medio de las dificultades. Dios había quebrantado a Jacob, lo llevó por muchas pruebas. Acuérdense lo que pasó con su tío Labán y todo lo que sucedió y cuando tuvo el encuentro con el ángel de Dios y le quebró el muslo, el hueso del muslo, y había pasado con tantas cosas que él era un hombre diferente, ¿verdad? Entonces, eso mismo que Dios había hecho con Jacob, ahora quería hacer con sus hijos, ¿verdad? Miren, Dios nos tiene que quebrantar. Tenemos que pasar por el proceso del quebrantamiento. ¿Cuál es el proceso del quebrantamiento? El proceso del quebrantamiento es donde Dios nos lleva a un lugar donde tenemos que reconocer que no somos nosotros, que no es nuestra inteligencia, que no es nuestra educación, que no es nuestro dinero, que no son nuestros talentos, sino que es Él el que está obrando en nosotros, el que nos ha dado todo, ¿verdad? Tiene que quebrantar orgullo, soberbia, tantas cosas que nuestra naturaleza pecaminosa tiene. El proceso del quebrantamiento nos lleva a ese lugar donde nos humillamos delante de Dios. La persona que permite que Dios lo quebrante es una persona que se humilla y comienza a tener una relación con Dios. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Porque fíjense las palabras que dijo Jacob, dijo, y el Dios omnipotente, el Shaddai, os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte a vuestro hermano y a Benjamín. ¿Verdad? Él puso su confianza en Dios. Es lo que Dios quiere, miren, Dios quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Dios no quiere gente autosuficiente. Dios no quiere gente que diga, yo soy el capitán de mi vida. Dios no quiere gente que diga, yo no necesito a Dios. Quiere gente que diga, Señor, te necesito a cada instante, a cada paso que doy, yo te necesito. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que el mismo proceso de quebrantamiento que pasó Jacob, ahora sus hijos estaban pasando. Cuando yo entré al ejército, cuando recién empezábamos nuestro entrenamiento, era para quebrantarnos. La primera semana no dormimos 2-3 horas la noche. Y me acuerdo que estábamos en una clase, nos estaban enseñando algo y nos estábamos durmiendo y nos despertábamos, nos trataban mal. Y todo ese proceso se llamaba la semana del infierno, la primera. Y después empezamos con ejercicios, empezamos a correr. Y al principio de la primera fase era para quebrantarnos. Nos dijeron, es para quebrantarnos. Pero era con un propósito. El propósito era quebrantarnos para edificarnos. ¿Verdad? Y es lo mismo en el sentido espiritual, que Dios nos quebranta, pero para que nos pueda edificar, porque si no estamos quebrantados, si no estamos dependientes de Él, no vamos a querer aprender nada de Dios. No vamos a querer poner nuestra confianza en Dios. Por eso dijo el Señor que bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Porque ellos
heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los humildes, los que dependen de Dios. Hay personas ricas que tienen mucho dinero, pero son pobres en espíritu. Hay gente muy pobre, pero son ricos en espíritu, son autosuficientes, no quieren poner su confianza en el Señor. Entonces, este es el proceso que estaban pasando los hijos de Jacob, estaban pasando por el proceso del quebrantamiento. Y hermanos, créanme que a todos nos llega, pero es cuando debemos agarrarnos más fuerte la mano de Dios y decir, Señor, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué me quieres enseñar con todo esto? Que el Señor nos ayude para permanecer en Él. Entonces, sin saberlo, Jacob le mandó un presente a su hijo José con lo mejor del producto de Canaán, ¿verdad? Cualquier cosa que podían adquirir durante ese tiempo, se lo mandó como regalo a su hijo José, pero claro, no sabía que era José. Pero yo imagino que cuando José recibió esas cosas, dijo, oh, esto me recuerda de mi casa. Es como cuando nosotros comemos cosas de México, queso mexicano o algo de cualquier país que seamos. Lo disfrutamos mucho, ¿verdad? Porque no se consigue tan fácilmente acá. Pero cuando le llevaron ese presente a José, me imagino que esto me recuerda cuando andaba con mi padre, cuando andaba en Canaán, cuando cuidaba las ovejas. Me recuerda de mi casa y lo ha de haber recibido con mucho gusto, ¿verdad? Y Jacob lo mandó, pero no sabía que iba a bendecir a su hijo. Ok, Daniel, verse 15. Fuerte, hermano. Entonces tomaron Aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa, lleva a casa a esos hombres, y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor, porque fueron llevados a casa de José, y decían, por el dinero que fue devuelto en nuestros costales, la primera vez nos han traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Entonces, hablando de ansiedad y de estrés, estos hombres estaban estresados, estaban pagando lo que habían hecho, pero había un propósito para todo esto. Entonces, José sin duda se debe de haber alegrado mucho cuando vio a Benjamín. Regresaron y trajeron a Benjamín. Ha de haber estado muy contento porque no había visto a su hermano Benjamín desde que era muy pequeño. Benjamín estaba chiquito. Entonces, escriben sus papeles. Dios inspiró a José a probar a sus hermanos, pero también le dio un plan para revelarse a ellos, ¿verdad? Todo iba ascendiendo y ascendiendo a un punto, a un clímax, donde iba a llegar todo y se iba a revelar el plan de Dios. Entonces José dijo a su mayordomo, fíjense, él antes fue mayordomo de una casa, ahora él tenía su propio mayordomo. Y le dijo, llévate a mis hermanos a casa llévate a estos hombres a casa porque voy a comer con ellos. No sé si José le había revelado a su mayordomo que eran sus hermanos. Tal vez sí, no sabemos. Pero dijo, llévalos porque voy a comer con ellos. Entonces, los hermanos lo más probable es que pensaron que en cualquier momento los iban a acusar de robo y los iban a matar. Iban temerosos. Y Dios usa las cosas de este mundo para llevar a cabo sus propósitos en nuestras vidas. Por eso miren, todo lo que tenemos en este mundo solamente son medios, es un medio. Nuestro trabajo es un medio para tener dinero, para comer, para vestir, para hacer cosas que tenemos que tener, ¿verdad? No debemos de poner todo nuestro enfoque en nuestro trabajo. Hay personas que se esclavizan en su trabajo se vuelve su Dios
es su identidad. Pero eso es un gran error porque el trabajo, el dinero solamente es un medio, debe ser un medio para que podamos vivir en esta vida, ¿verdad? Todo lo demás, lo que tenemos, nuestra familia y todo, pues los amamos, pero también son un medio, ¿verdad? Que Dios quiere que amemos a Dios y que nos amemos a todos, pero nuestro enfoque número uno, nuestra meta, nuestro fin, es el de servir a Dios y un día irnos a vivir con Él. Ese es el fin, nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, en este caso, Dios usó esta situación para salvar a su pueblo. Porque acuérdense que de ahí iba a descender el Mesías que Dios le prometió a Abraham. Le dijo a Abraham, en ti todas las naciones serán benditas, ¿verdad? Y ahora todas las bendiciones, todas las personas, todas las naciones que reciben a Jesús como su Salvador, tienen la bendición de Abraham. Tenemos la bendición de Abraham, ¿verdad? Ese privilegio de conocer a nuestro Dios. Y pues ahí van los hermanos, ¿verdad? ¿Qué nos va a pasar? Nos van a amarrar, nos van a dar latigazos, nos van a esclavizar, nos van a matar. ¿Qué va a pasar? No sabían. No sabían que les esperaba algo muy bueno. Amy, 19 al 23. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron, ay Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió, paz a vosotros, no teméis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Entonces, ni siquiera les habían preguntado nada de eso, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Escriben sus papeles. Los hermanos temerosamente se acercaron al mayordomo de José y le explicaron lo acontecido sobre el dinero. Cuando vivimos en culpabilidad, actuamos de esa manera, ¿verdad? Nadie les había preguntado nada, pero nadie les había amenazado, nadie les había dicho nada. El dinero dijo, y fueron con el mayordomo y le explicaron al mayordomo, mira, esto fue lo que pasó y por favor entienda. Y el mayordomo pues nomás los estaba viendo, ¿verdad? A lo mejor sí sabía lo que estaba pasando y por dentro se estaba riendo, ¿verdad? Porque sabía que su hermano José algo estaba haciendo. Y al contrario, el mayordomo los confortó, ¿verdad? Les dijo, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales, ¿no? Se convertiría por el testimonio de José el mayordomo, pues no sabemos. Pero los confortó y luego les regresó a su hermano. Entonces, a este punto, los hermanos estaban rascando la cabeza, ¿verdad? Pensando, ¿qué está pasando? ¿Por qué nos está pasando esto? Nos está castigando Dios. ¿Qué quiere hacer? ¿Nos quiere matar de un ataque al corazón? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Porque empezaron a suceder muchas cosas así repentinamente. Vamos a seguir, ¿quién sigue? 24 al 28. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo, ¿vuestro padre, el anciano que dijisteis, lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre, ¿aún vive?
aún vive, y se inclinaron e hicieron reverencia. Entonces José causó que sus siervos trataran bien a sus hermanos. Acuérdense que el corazón de José no era vengarse de ellos. Si José hubiera guardado amargura en su corazón, los hubiera matado, o los hubiera esclavizado, o los hubiera golpeado, algo les hubiera hecho, pero José no había guardado rencor en su corazón. Eso es muy extraordinario, después de todo lo que le había pasado. Pero aún sin embargo, Dios usó a José para disciplinar, para corregir a sus hermanos, ¿verdad? Escriban en sus papeles. Una vez más, el sueño de José se cumplió al postrarse sus hermanos en tierra delante de él. Me imagino que se estaba acordando de los sueños cuando pasaba esto. Y sin duda José se alegró cuando supo que su papá no tan solamente estaba vivo, sino que estaba bien de salud. La salud que Dios les dio a los patriarcas era una salud divina, ¿verdad? Vivieron muchos años. Abraham vivió, no me recuerdo, 170 y tantos años. Isaac vivió 120 años. Y no estoy seguro, no me recuerdo cuánto tiempo, sí se la había, cuánto vivió Jacob, todo eso lo vamos a ver, pero Dios les daba una salud sobrenatural a los patriarcas, los preservaba, ¿verdad? Porque Dios tenía un plan muy especial para ellos. Ok, ahí va el 29 al 31. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo Dios, tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara y lloró ahí, y lavó su rostro y salió, y se contuvo y dijo: poned pan. Entonces, en sus papeles, al ver a su hermano y hablar palabras de bendición sobre él, José ya no pudo contener sus emociones y se fue a llorar, ¿verdad? Me imagino que se acordaba de todo lo que pasó. Se acordó de su hermano Benjamín cuando era pequeño, y tal vez cómo trataba con él y jugaba con él. Tal vez le vinieron los recuerdos de la crueldad de sus hermanos, ¿verdad? De repente todo se juntó y José no pudo contener su llanto y se metió y se puso a llorar, ¿verdad? A veces tenemos que llorar. A veces tenemos que postrarnos en la presencia de Dios y llorar, ¿verdad? Cuando nos humillamos ante el Señor, ¿verdad? Tal vez vivimos vidas muy difíciles, tal vez pasamos por cosas muy difíciles, no sé, y unos peores que otros, ¿verdad? A veces pensamos que vivimos vidas muy duras y de repente escuchamos el testimonio de otra persona y decimos: no, pues esta persona de veras que vivió. Pero la cosa es que tenemos que soltar esas cosas. Y muchas veces cuando lloramos en la presencia de Dios somos liberados. Dios trae sanidad a nuestro corazón por medio de las lágrimas, por medio del lloro. A veces la situación es desesperante o creemos que ya no podemos seguir adelante, pero nos humillamos, nos hincamos delante de Dios, invocamos su presencia y de repente empezamos a llorar en la presencia de Dios. Yo les animo, yo siento que hay personas que necesitan llorar, necesitan apartarse, irse a un lugar, hincarse de rodillas, orarle al Señor, pedirle perdón y llorar delante de Él, ¿verdad? Eso trae un sol, ¿cómo se dirá? Trae una libertad, algo se suelta, algo se rompe, ¿verdad? Y por medio de nuestras lágrimas,
el Señor nos comienza a liberar y nos comienza a sanar las heridas, ¿verdad?, de nuestro corazón. Y yo a todos les aconsejo un día, vayan, apártense, si les da vergüenza que los vean llorar, váyanse solos, métanse un cuarto, o cuando estén solos, que todos se vayan y lloren delante de Dios. Y van a ver cómo hay un gran alivio, hay una gran libertad que el Señor trae al romperse esas cadenas, ¿verdad? Se suelta un gran sentido de alivio, de paz, cuando aprendemos a llorar delante de Dios. Esas mentiras del mundo, ¿verdad? Que hay personas que los enseñaron que no deben de llorar. Hasta hay mujeres que dicen, no debes de llorar, son mentiras. El mismo Jesús lloró. Él sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero en su humanidad fue conmovido y lloró. Lloró sobre Jerusalén, ¿verdad? Les decía, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuánto tiempo los quise juntar como una gallina junta sus polluelos, pero no quisieron? Jerusalén, ustedes que matan a los profetas, que matan a los que les mandan, ¿verdad? Y Jesús lloró. Entonces hay algo muy especial cuando nos hincamos y lloramos en la presencia de Dios. Y yo siento que aquí en esta situación, cuando José vio a su hermano Benjamín y le habló palabras de bendición, lo bendijo. De repente el Espíritu de Dios vino sobre José y no aguantó, y todos esos sentimientos que tal vez habían sido guardados, esas emociones reprimidas, de todo lo que le pasó, de repente salió como una inundación, ¿verdad? Brotó como un río de su alma, de su vientre, y lloró en la presencia de Dios. Es algo muy hermoso eso. Esa es la palabra de Dios, que el que cree en mí, de su vientre fluirán ríos de agua viva, ¿verdad? Desde nuestro interior, por medio del Espíritu Santo, el Señor nos ayuda, y muchas veces con lágrimas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que a veces no sabemos cómo orar, pero que el Espíritu Santo ora por medio de nosotros con gemidos, palabras indecibles, ¿verdad? Que también involucra llanto, llorar delante de Dios. Van a ver cómo hay una gran libertad cuando aprendemos a llorar en la presencia de Dios, ¿verdad? Cuando nos humillamos delante de Él. Cuidado con el orgullo. Cuidado con el orgullo que dice, no, yo no lloro delante de nadie, yo no lloro. No, tenemos que soltar nuestro orgullo y saber que hay una gran libertad, ¿verdad? Hay una gran, un gran alivio cuando aprendemos a derramar nuestro corazón delante de Dios. Y muchas veces involucra lágrimas. Pero el salmista dice que nuestras lágrimas están siendo guardadas. Dios las guarda, nuestras lágrimas. Dice, ¿no están mis lágrimas en tu libro? Dios se acuerda de las lágrimas. Y sin duda alguna, en esta escena tan dramática, de tanta bendición, de repente José fue y empezó a soltar todo, ¿verdad? Suelta todo, un rendimiento total. Y ya después que se compuso, regresó y dijo, ok, sirvan los alimentos. Y otra cosa que tal vez a los hermanos se les debe haber hecho muy extraño, que José mencionaba a Dios y bendecía su nombre. A lo mejor empezaron a ver, oye, pues ¿quién es esta persona que habla de Dios, que bendijo a nuestro hermano Benjamín? ¿Quién es esa persona que habla nuestro idioma? ¿Cómo nos entiende? ¿Quién sigue? Jackie. 32 al 34. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es Abominación. abominación de los egipcios. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad.
Y estaban aquellos hombres atónitos. mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Entonces, los egipcios, fíjense, esto es muy, muy tremendo. Los egipcios eran miembros del imperio más poderoso del mundo. ¿Escriben los papeles? ¿Lo están escribiendo? Los egipcios, que eran miembros del imperio más poderoso del mundo, miraban hacia abajo a las demás naciones. O sea, se creían mucho. Pero así siempre ha sido. El ganador, el victorioso, es el que gobierna sobre las naciones. Entonces, para los egipcios, gente como los hebreos, que eran pastores, eran detestables. Ni me toques, ni me mires, ¿verdad? Y eso es muy importante. Entonces, ¿qué pasó? Dios tuvo que poner a José en un nivel de autoridad superior para que pudiera salvar a su gente, ¿verdad? Porque para los egipcios eran abominables, especialmente las tribus nómadas de Canaán, eran para ellos una abominación. Ácala, apártate de mí, ni te acerques. Y mucho menos comer en la misma casa. Entonces se fijan cómo Dios en sus designios perfectos, cómo trabaja el Señor. Dios tomó a José y lo puso casi al nivel de Faraón. Digo, Faraón, lo único que me hace a mí más alto que tú es este trono. Pero le dio autoridad absoluta a José. Lo que diga, nadie se va a levantar si José no dice que se levanten, nadie se va a acostar si José no dice que se acuesten. Le dio una autoridad impresionante. Pero ahora podemos ver aquí por qué. Porque para los egipcios, el tipo de gente como los hebreos eran abominación, esta palabra, eran detestables. No querían nada que ver con ellos. Entonces, si José hubiera sido tal vez un simple mayordomo o algo, no lo hubieran dejado que trajera a su familia. Si podemos comprender eso. Por eso es tan importante que comprendamos que Dios ascendió a José a ese puesto, a ese punto, para que tuviera la autoridad de poder traer a su familia. Entonces José era un hombre muy respetable, un hombre muy poderoso, porque había salvado a Egipto. Si no hubiera sido por José, Egipto, mucha gente hubiera muerto de hambre, hubiera sido arruinado el imperio egipcio si no hubiera sido por José. José interpretó los sueños de Faraón precisamente, y después Dios le dio sabiduría para que formara un plan, lo hizo, y ahora estaban alimentando a las naciones, estaban viniendo para ser alimentadas por José, ¿verdad? Por Egipto. Y aquí en esa parte nos revela que los egipcios simplemente y sencillamente no comían con gente como los hebreos. Pero ¿qué pasó aquí? Dios en su sabiduría puso a José en una posición donde tienen que hacer lo que les digo. Está bien que si quieren siéntense acá, pero van a hacer lo que yo les digo. Pero había un propósito. Dios siempre tiene sus propósitos. Dios nunca levanta a sus siervos para que sus siervos tengan la gloria. Dios levanta a sus siervos en ciertas posiciones para que por medio de nosotros el nombre de Él sea glorificado. ¿Sí entienden eso? Uh-huh. Si tú crees que tú vas a llegar a un puesto elevado para que tú tengas gloria para ti mismo, Dios te puede tumbar. No va a contar para nada. Tenemos que entender que cuando Dios nos quiere llevar a cierto punto, a cierto lugar, es para que le demos la honra y la gloria a Él. Es para glorificar su nombre y para llevar a cabo sus propósitos en nuestras vidas. Entonces José poco a poco preparaba a sus hermanos para rebelarse ante ellos, porque los sentó por orden, ¿verdad? Su orden de nacimiento.
Y cuando estaban en la mesa estaban admirados de, mira, ahí está Rubén, está sentado primero, después está Simeón, después está Judá, después están los demás hermanos. ¿Y cómo sabe, cómo supieron nuestra orden de nacimiento? José los estaba preparando para darles, para revelarse ante ellos, ¿verdad? Para darles el sablazo, como decimos. Entonces pasaron un muy buen tiempo juntos. Y para terminar, la misericordia de Dios se manifiesta aquí, ¿verdad? En que José no le dio su merecido a sus hermanos. Es la misericordia de Dios, ¿verdad? Los hermanos de José no merecían ser tratados así. Ellos merecían ser castigados, torturados, maltratados. Es lo que merecían. Pero ¿qué pasó aquí? Aquí vemos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es de que Dios no nos ha tratado como nos merecemos. O sea, la palabra de Dios que por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, nuestro destino era el infierno. Pero por medio de la gracia de Dios, su misericordia, Dios no nomás no nos dio nuestro merecido, sino que nos dio y nos sigue dando lo que no merecemos. Nos sigue bendiciendo. Y es lo que estaba pasando con los hermanos de José. Estaban experimentando la misericordia de Dios, ¿verdad? De repente decían, no se preocupen por lo que pasó. Los tomó José, los llevó a su casa, empezaron a comer la mejor comida que había en ese tiempo, empezaron a beber del mejor vino y empezaron a tener un muy buen tiempo juntos allí en, tal vez podemos llamar la Casa Blanca, ¿verdad? La Casa Blanca de Egipto, ahí con su hermano José. Dios les estaba dando lo que no merecían. Y eso es la misericordia de Dios. Entonces, a veces el diablo viene y nos quiere condenar. Nos quiere tener aplastados, nos quiere tener aquí. Pero tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios. Dice que si confesamos nuestros pecados, nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. Cuando comprendemos eso, podemos caminar en la libertad del Señor, ¿verdad? Y podemos reprender al diablo y decirle al espíritu acusador, decirle al espíritu de, ¿cómo se llama eso? Cuando vimos en culpabilidad. Reprender el espíritu de culpabilidad, el acusador, decirle, en el nombre de Jesús te reprendo, apártate de mí, porque escrito está que si confieso mis pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarme, ¿verdad? Ya no me puedes seguir acusando de algo que hice, porque el Señor me perdonó. Cuando el diablo nos acusa de nuestro pasado, nosotros hay que recordarle su futuro. Empieza a recordar que tú estás condenado a vivir en el lago de fuego. Eso es lo que te espera, esa es tu porción, es tu parte, ¿verdad? Empezamos a usar la palabra de Dios para contender en contra del enemigo. El diablo no nos quiere ver progresar en el Señor, no nos quiere ver crecer en el Señor. Pero por eso tenemos que tomar nuestra autoridad. Y no caminar en culpabilidad, no caminar en la acusación, sino caminar en la victoria, el perdón y la gracia y el amor que el Señor ha derramado en nuestras vidas, ¿verdad? No nos da licencia de pecar, nos da victoria por sobre el pecado. Que el Señor nos ayude a seguir adelante, que el Señor derrame su gracia sobre nosotros siempre y nos dé su misericordia, porque sin su gracia y su misericordia no podemos caminar, no podemos vivir. Que el Señor nos dé esa victoria, esa fortaleza para que caminemos en Él siempre y que estemos preparados para cuando Él venga por nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias. Te damos por este hermoso día, este estudio. Gracias por estas hermosas historias, Señor, por la vida de José. Gracias porque vemos ahí, Señor, el hombre sufrido, Señor, el siervo sufrido, el siervo que tú levantaste, Señor, el siervo que como tú tuvo misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser misericordiosos. Te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras faltas
y también perdonamos a los que han pecado en contra de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús lo pido todo, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, lo pido todo. Dios les bendiga, tengan una hermosa noche y shalom a todos.